Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más y ya van 32 en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña, como siempre, Pau Hernández. Hola, Pau. Hola gente, aquí estamos una semana más en un programa muy especial, como siempre, para tratar lo que pasó en los mundiales de ciclismo, en los cuales ni Pablo ni yo acertamos mucho. Lo voy a dejar aquí. Después ya nos explayaremos sobre el tema, así que Pablo continúa con la presentación y empecemos. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazetapas_, y nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Allí podéis suscribiros, muchas gracias a los nuevos suscriptores, darle me gusta o comentar como han hecho varias personas esta semana. Como siempre, Pablo, aquí tenemos 3 comentarios esta semana. Lástima no sean alguno más. Y son los siguientes. Globero, que dice, me sumo a la porra con Van Aert. Lo mismo que hiciste tú, Pablo. Una apuesta que no acabo de salir bien, pero a simple vista era el principal favorito. Al menos eso parecía. Y el siguiente comentario es de Rodolfo y dice, a ver si Remco se la dedica a Merckx. Pues la victoria no se la dedicó a Eddy Merckx, pero un carrerón, sí, al menos en mi opinión, ¿eh? Hizo del mejor gregario de la carrera. Lástima que al final Van Aert no pudiera ganar. Tampoco Stuyven, que precisamente la carrera acababa a 300 metros de la entrada de casa de sus padres y acabó cuarto con la medalla de chocolate. Aquí lo dejo y después ya daremos más apuntes. Y para seguir, por último, el comentario de Pachi que dice, Caixo, semana de 10 de Godson. Hay ciclista. La verdad que sí, que es un gran ciclista y hablamos de él en el programa anterior. Y tanto el Euskaltel como todo el ciclismo vasco tiene muchas esperanzas puestas en él. Así que veremos. Esperemos que le vaya muy bien, ¿no? Y tanto que sí. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el 32º programa de Caza Etapas. Vamos a empezar con un bloque del Mundial de Flandes, incluyendo la ruta sub-23, la ruta élite y posteriormente haremos un pequeño debate con nuestras notas. A continuación, analizaremos las carreras que se han disputado durante la semana, que han sido el Gran Premio de Denain, el circuito de Howland-Middelkerke, la clásica Paris-Chamonix y 2 carreras que actualmente aún se están disputando, como la Crow Race y el Giro de Sicilia. Y finalizaremos con la sección de salseos ciclistas. Pero no se puede empezar Caza Etapas sin una pregunta de la semana. Por supuesto. Y la pregunta de la semana va a ir, como no, esta semana, semana de la París-Roubaix, la clásica de las clásicas, el infierno del norte. 2 corredores son los que tienen más victorias, con 4. Uno de ellos es Roger de Vlaming, el cual tiene el apodo El Gitano o Messier Paris-Roubaix, porque además de ganar 4 veces la carrera, quedó 4 veces segundo, que ya es mucho decir en una de las clásicas más duras, si no la más dura. Además de este corredor, de los años 70, que ganó en el 72, en el 74, en el 75 y en el 77, hay otro corredor que también consiguió ganar 4 veces y que además también es belga. Así que, Pablo, las opciones van a ser claras y van a venir todas de un país, porque hay que destacar que en esta carrera los belgas tienen 57 victorias Uf. por 28 de los franceses, que es el siguiente país. Así que, a pesar de ser una carrera francesa, los belgas saben muy bien de qué va el tema. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué corredor, además de Roger, ha ganado 4 veces la París-Roubaix? Eddy Merckx, Tom Bonnen, Johan Museeuw o Philippe Gilbert. Uf. Pablo, empieza a pensar, porque son 4 grandes corredores. 4 patanegras. Madre mía. Vaya nombres. Vamos ya con el Mundial de Flandes. Empezamos con la carrera en ruta sub-23.
tuvo 162,6 kilómetros entre Amberes y Lovaina, corriendo 4 veces en el circuito de Lovaina y 2 en el de Flandrien. Tuvimos a Pau Miquel en la parte delantera durante la primera parte de la prueba. El primer paso por el circuito de Flandrien fue protagonizado por el acelerón de otro amigo de cazaetapas, como fue Marc Brustenga, a 98 kilómetros de meta, siguiéndole poco después Azparren. Pero, lamentablemente, a 65 kilómetros de meta, Pau Miquel sufrió una espectacular caída, pero pudo recuperarse y acabar la prueba. Y sí, hubo muchas caídas, la verdad. Cuando quedaban 51 para el final, de nuevo Xavier Miquel Azparren endureció el ritmo. Y 20 kilómetros más tarde intentó saltar de nuevo al grupo principal que había desde el pelotón. La mala noticia para España vino cuando Juan Ayuso se quedaba en el grupo. Esto pasó a 25,8 kilómetros de meta. El ganador fue Baroncini al arrancar el italiano a 5,5 kilómetros del final. El corredor de 21 años que correrá en el Trek en 2022 y que ya fue segundo en ruta en el europeo, sub-23. Segundo fue Biniam Girmay, el eritreo de 21 años del Intermarché, y tercero Olaf Koig, de 19 años, el holandés, ya corriendo en el Jumbo de World Tour, y que hablaremos de él también poco después. El primer español fue Xavier Miquel Azparren, quedando en la posición número 74, y el otro que concluyó fue Pau Miquel, el 128. ¿Qué destacarías, Pau, de esta carrera sub-23? Lo primero que destacaría es al ganador, a Filippo Baroncini, que hace unas fechas quedó segundo en el Campeonato de Europa y aquí en el Mundial se lleva el maillot arco iris. Tremenda final de temporada la de este chico, ¿eh? Que además hay que destacar que es campeón de nacional italiano, sub-23, en contrarreloj y segundo en ruta. Así que estamos hablando de un corredor que además de ser un buen clasicómano, porque se mueve muy bien en estas carreras de un día, y como ya hemos visto, además también es un gran croner, porque hay que destacar que en el Campeonato del Mundo en contrarreloj quedó el noveno, que no está nada mal. Y que a pesar de ser sub-23, él tiene 21 añitos y ha fichado por el Trek, otro italiano más, ya lo dijimos en el programa anterior, y habrá que seguirlo de cerca, porque tiene una gran condición. Aquí ganó con muy buen hacer, gran punta de velocidad y sabiéndose mover en el momento que toca. Y después, como no, hay que hablar del eritreo, ¿no? De Biniam Girmay, de 21 años también, del cual ya hablamos en la entrevista que hicimos con Delio Fernández. Si alguno de nuestros oyentes no ha oído la entrevista, de aquí les decimos que lo hagan, porque además de ser una entrevista muy interesante con un corredor de mucha experiencia, habla también sobre este corredor, el africano, que tiene una gran condición y que yo creo que podría haber corrido con los seniors, pero lo hizo con los sub-23 y se lleva una medalla de plata, que para un país como Eritrea, ¡buf! ¡Qué gran premio! ¿Eh? Y respecto a la participación de los españoles, Pablo, la verdad que el momento que vimos que se quedaba Juan Ayuso nos dio un vuelco el corazón, ¿no? Pensábamos que iba bien, aunque él ya dijo que no llegaba en su mejor momento, y una lástima. También una lástima por la caída de Pau Miquel. Desde aquí le animamos. Vendrán tiempos mejores. Aún así, terminó la carrera, que eso ya es mucho decir, una carrera como esta. Y lo dicho, un Xavier Miquel Azparren, el corredor del Euskaltel, que lo intentó y que quizá un poco lejos, pero este tipo de carreras es muy complicado. Eso iba a decirte. En estas carreras hay que tener muchísima sangre fría. Ya se vio Baroncini como ganó a la italiana, un ataque y zasca. Pero realmente, de los 5 españoles que fueron, menos Azparren y Brustenga, todos pueden volver a repetir. Ya imaginamos que Juan Ayuso no lo hará, pero los otros 2 aún podrán, tanto Raúl como Pau Miquel. Y sí, esto es un recorrido para aprender. Las carreras de un día es lo que tienen. Hay que saberlas correr, obviamente hay que tener piernas. Creo, imagino que estarás de acuerdo, que Azparren, no sé si para ganar, pero para top 10 podría haber tenido piernas.
Y a Marc Brustenga también lo vio bastante bien dando un par de acelerones que imaginamos que en el Trek le llevarán por el buen camino y aquí puede salir un buen clasicómano, ¿eh? Condiciones las tiene todas. Ya hablamos con él en su entrevista de la cantidad de victorias que tiene este año. Es un corredor con un gran punch final y quizá es un poco de sangre fría. También para Xavier Miquel Azparren, quizás se movió un poco pronto. Si hubiera esperado con el grupo, hubiera podido intentar más tarde, pero al final, lo que hemos dicho, es una carrera muy complicada en la que es difícil medir los tiempos. Los italianos parece que van por delante siempre. Es una cosa ya que parece que la lleven en la genética. Pero lo dicho, una carrera para aprender. Son grandes corredores y el futuro de la selección española está en buenas manos, porque además hay que destacar que Raúl García Pierna pasó una mala noche, estuvo mal y eso se vio en la carrera, porque con la grandísima competición que hizo en el europeo, aquí en el Mundial no le vimos. De hecho, pareció que ni participó. Y le quedan muchas carreras también para demostrar lo buen corredor que es. La que sí que fue buena y muy buena fue la carrera en ruta élite, con salida en Amberes también y llegada en Lovaina. 267,7 kilómetros. Hubo una escapada inicial con 8 corredores, pero sin nombres importantes. Llegaron a tener más de 5 minutos 50 segundos. A 186 kilómetros de meta hubo una caída en la que estuvieron involucrados Matteo Trentin, Pedersen y Ballerini. También cayeron poco después Ethan Hayter, Aramburu y Roger Adrià. 11 kilómetros más tarde, sí, a 177 de meta, Cosnefroid, Evenepoel y Magnus Cort se fueron del pelotón, lo que hizo a Italia tirar del mismo. Se les juntó un grupo con gente como Asgreen, Tratnik, Erviti, Roglic, Biseguer o McNulty, entre otros. Llegaron a coger un minuto con el pelotón y 44 kilómetros después de formarse este grupo, Italia, liderando al gran grupo, los acabó alcanzando, pero quemó tanto a De Marchi como a Trentin como Ballerini. Una masacre. Hubo una caída también con Cortina implicado, pero volvió rápido a la carrera. Poco después, neutralizaban a la fuga inicial cuando aún quedaban 131 kilómetros para la meta y abandonaba otro de los favoritos, como Mark Hirschi. Otros que cayeron fueron Honoré y John Degenkolb. Tras unos kilómetros de tregua, a 92 kilómetros el que lo probaba era Cortina, pero le cogieron rápido. Y poco después se formó un grupo delantero con Polit, Cortina, Bajoli, Madouas, Evenepoel y Poules, entre otros. Llegaron a coger hasta 50 segundos. A 58 kilómetros de meta llegó el primer ataque de Julian Alaphilippe, que seleccionó el pelotón, llegando un grupo hasta cabeza de carrera en el grupo de Evenepoel, conformándolo en aquel momento 17 corredorazos. 9 kilómetros después, Alaphilippe lo probó de nuevo y solo le siguió Colbrelli, aunque le escogieron 2 kilómetros después. La carrera ya estaba en el grupo de delante. A 21,4 de nuevo lo probaba el mosquetero. Le cogían y contraatacó de nuevo 2 kilómetros después. Hasta que ya a 17 kilómetros para que acabara el Mundial, de nuevo lo volvió a probar en la cuesta de San Antonio y ya se fue solo. Cuando quedaban 10 para meta, tenía 13 segundos con Poules, Stuyven, Van Baarle y Valgren, y 26 segundos con el grupo de Van Aert, Colbrelli o Van der Poel, entre otros. Acabó ganando el francés de 29 años su segundo mundial consecutivo, Julian Alaphilippe, para Francia, siendo segundo Dylan Van Baarle, el holandés, a 32 segundos, tercero medalla de bronce, Michael Valgren, el danés, cuarto, como decía Pau, medalla de chocolate para Jasper Stuyven, quinto Nelson Poules, sexto Tom Pidcock, séptimo Stibar, octavo Van der Poel, noveno Senechal, décimo Colbrelli y décimo primero Wout van Aert. Los españoles quedaron Cortina la posición 23ª y en la 42, 43 y 44 Gorka Izaguirre, Erviti y Gonzalo Serrano respectivamente.
Además, Carlos Rodríguez, posición 53 y Roger Adrià, 59. ¿Qué resaltarías, Pau? Y nos vamos al debate. Hay que destacar al ganador, a Julián Alaphilippe, que casi que es un insulto que ni tú ni yo pusiéramos su nombre encima de la mesa, ¿no? Quizá el único que lo metió en el top 5 fuiste tú. Insulto máximo el mío de no meterle ni en el top 5, ¿eh? Porque lo que hizo fue una auténtica exhibición. Al menos desde casa parecía que o le soltaba, no había otra. Porque lo intentó, tú has dicho unas cuantas, pero desde casa apareció 1001 veces. Y con una potencia descomunal. Parecía que era el día, ¿eh? Parecía que durante todo el año se había estado preparando para este día, ¿eh? Yo lo vi más fuerte que nunca, al menos esta temporada. Y bastante más fuerte que el resto de favoritos, porque cada vez que lo intentaba, los demás, menos una vez Sonny Colbrelli, el resto empezaban a tiritar. A un Wout van Aert que lo intentaba pero que no llegaba, y a un Matthew Van Der Poel, el bicho, que en ningún momento le vi en el tono correcto, ¿eh? Hmm. Y después, si nos fijamos en el top 5, Pablo, claro, nuestras apuestas, menos mal que tú metiste a la Felipe, si no es que no acertamos ni una, ¿eh? Porque primero fue a la Felipe, detrás Dylan Van Barle, que en ningún momento lo metimos cerca ni del top 10, bueno, al menos es lo que pensábamos, quizá era la segunda espada detrás de Matthew Van Der Poel, pero se movió en el momento correcto. Después un Michael Valgren que dentro de un equipo danés parece que era el que mejor momento llegaba y lo demostró. Y un Jasper Stuyven que es un poco la curiosidad de estos campeonatos del mundo, una etapa en ruta que acababa a 300 metros de la casa de sus padres, de la casa de toda su vida, y en esa última entrevista que no podía hablar, ¿eh? Es que no podía hablar de la emoción de pensar de que lo había tenido ahí tan cerca, ¿eh? Y después me gustaría destacar a un Neilson Powless, que a pesar de quedar quinto, el americano que ganó la clásica de San Sebastián, que hizo una gran carrera, ¿eh? En algún momento parecía que iba a soltar a los otros tres compañeros de viaje. Y por último, ya he dicho que ni Matthew ni Wood estuvieron en su mejor carrera, a pesar de ello quedaron octavo y el onceavo, pero me gustaría destacar a un Tom Pidcock que quedó el sexto y que soltó al resto del grupo, llegando a 49 segundos del ganador y a unos 15 segundos casi de la medalla, y que en la entrevista final de carrera dijo que tenía las fuerzas, pero que no había tenido la inteligencia de moverse en el momento correcto. Aún es joven el colibrí, pero aquí demostró que había llegado en un gran momento, ¿eh? Y dejo un apunte. Es campeón de la París-Roubaix en etapa junior y en sub-23. Veremos si va a la categoría senior. Y este es mi pequeño análisis, Pablo. Después también destacando, ya lo dejo aquí, un equipo italiano que además del belga parece que era el dominador, y un Sonny Colbrelli que en esta carrera tampoco acabó de dar con el golpe de pedal más adecuado. Antes de entrar ya en materia, decir que de Van Barle no le dimos de los favoritos, pero sí que dijimos que si llegaba en una fuga era muy peligroso, y al menos llegó en fuga. Pero venga, dime ya tu titular de este Mundial de Flandes. D'Artagnan lo vuelve a hacer. El mío también va por ahí, y es nunca menosprecies al mosquetero. El año que viene, Pablo, nos lo pensaremos un par de veces respecto a la Felipe, a pesar de la temporada que haya hecho. Sí, un campeón es un campeón y sí, no lo volveremos a hacer. Vamos ahora, Pau, con diversos temas. Por ejemplo, Wout van Aert trabajó Bélgica de manera espectacular para él, sobre todo Remco Evenepoel, bueno, y los demás compañeros, porque Campenaers, Stuyven, lo dieron todo por él. Y otra vez, de nuevo, cuando era el favorito principal, los focos apuntando hacia él en su país, no estuvo. Es que no estuvo ni top 10, 11º. Añadiría los nombres que has dicho un Team de Klerk que en los Sí, primeros sí. 150 kilómetros de carrera parecía que era el dueño del pelotón. Y lo que tú dices, Bélgica hizo una carrera inconmensurable para mí. De hecho, Remco Evenepoel
Así que se la devolvió a Eddy Merckx, ¿eh? Hmm. Porque Eddy Merckx dijo que Remco no era un corredor para venir de gregario aquí a este campeonato del mundo y de hecho fue el mejor gregario de Wout van Aert. Al final, el que falló fue el líder, Hmm. en este caso. Y lo dicho, lo hizo muy bien los belgas en casa, pero parece que ganar en casa es muy complicado, ¿eh? Y hace años que no gana ningún ciclista en su país. Y hubo un movimiento en el momento en el que estaba Evenepoel por delante con Madouas, con Poules, y por detrás Bélgica aceleró con Stuyven y con Van Aert, acercando los dos grupos. ¿Tú qué crees? ¿Que viendo cómo estaba el panorama y lo fuerte que iba Evenepoel, deberían haber por lo menos dejado el peso de la carrera a otro país? Como se dice a toro pasado, es muy fácil analizar. Claro, en ese momento pensabas, Remco no es muy rápido, si llega en este grupo, va a tener complicado para sacar medalla. Y quizás lo más correcto es que dos corredores como Wout van Aert y Jasper Stuyven, campeón de la Milán-San Remo, que también tiene un gran punch final, aunque en el último sprint no acabó de demostrarlo, y eran las dos principales bazas de Bélgica llegando con un pequeño grupo. Claro, viendo después cómo fue el final, que se llevaron la medalla de chocolate o de madera, como tú quieras, quizá el movimiento de Renko no hubiera sido un mal movimiento, sobre todo porque viéndolo con la fuerza que iba, porque después hizo una auténtica exhibición, podría haber dejado a alguno de los compañeros que llevaban la escapada. Es que yo no sé tú, pero yo creo que Remco, no sé si iba más fuerte que Alaphilippe, pero no mucho más, ¿eh? Visto después la carrera, como tú dices, a toro pasado, pero muy, muy fuerte el pequeño caníbal. Ya lo dijimos, llegaba a este final de temporada en gran forma y la verdad que sí, lo que tú dices, junto a Julian Alaphilippe, viendo la carrera en retrospectiva, fueron los dos corredores que demostraron estar en mejor condición. Quizá a estos dos nombres añadiría a un Team de Klerk que fue excepcional esa primera parte de la etapa. Pero en cuanto a nombres principales, yo pondría casi al mismo nivel a Remco que a Julián Alaphilippe, pero gastó las energías en algo muy diferente. Y ahora en las notas también que pondremos a los países, no sé qué piensas de Italia, pero yo creo que fueron a contracorriente todo el día, porque salvo cuando tuvieron a Bajoli por delante, el momento en el que quemaron al mismísimo Matteo Trentin, que también venía en forma, habiendo ganado una carrera la semana anterior, como contamos aquí, también a De Marchi, también a Ballerini, las caídas, ostras, venían también como favoritos con Colbrelli y ahí estuvieron regular, regular también, estratégicamente. Lo que hicieron con Mateo Trentin yo no lo acabé de entender. Había algún corredor más y lo gastaron un poco pronto. Además, viendo lo que tú dices, la última carrera que ganó y el resultado que hizo tan bueno en el Campeonato de Europa, donde quedó cuarto. Hmm. Quizá quemaron las naves un poco pronto, pero también es que fueron a contracorriente. Y es raro de ver en los italianos, porque parece que siempre van un paso por delante. Es otra cosa que me extrañó un poco de los italianos fue Sonny Colbrelli en sí, como individuo, que en una de las primeras escapadas que hizo Julian Alaphilippe fue el único que consiguió soldarse a la rueda y después ya en las otras ocasiones no lo vi tan fuerte. Fue un poco un espejismo. Es que hay que recordar que el estado de forma de Sonny Colbrelli viene desde el Tour de Francia. También es difícil aguantar este pico. Y que últimamente lo único que había hecho es ganar. Hmm. Solo había Sí. perdido contra Michael Valgren, como dijimos en el programa anterior. Hmm, hmm, hmm. Y venga, te voy a echar un capote. No has dicho nada de tu equipo, el del Education First. Dos corredores entre los cinco primeros. El presupuesto no es lo más importante, Pablo. El dinero no lo puede todo. Además que fueron muy protagonistas, ¿eh? Porque tanto Poules como Michael Valgren lo hicieron muy bien. De hecho, Poules ya iba en la escapada anterior con el pequeño caníbal Evenepoel Hmm, 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 y hmm. aguantó hasta el final, ¿eh? Lástima por el americano. ¿Y qué me dices del recorrido? Que al ser Flandes, mucha gente imaginaba las míticas cotas, los grandes muros, pero fue diferente. Pero aún así,
es lo que decimos muchas veces aquí en el programa. La dureza la marcan los ciclistas. Estamos hartos de ver puertacos con auténticos muros que luego los ciclistas no los exprimen como toca. Y aquí es que no pararon. Ya hemos dicho que la primera escapada fuerte con Evenepoel fue a 177 kilómetros de meta. Y desde ese momento no se paró, ¿eh? De hecho, yo creo que acabar esta carrera ya es un mérito. Y, Pablo, ¿qué me dirías tú sobre el tema de los pinganillos? Porque aquí no tuvimos pinganillos y ya vimos de qué manera se movió el manzano, ¿eh? Sí, esto ya lo hablamos con Ibai Azurmendi, imagino que lo recordarás en la entrevista, que para temas de seguridad yo creo que sí que deberían estar como un radio vuelta, pero se ha visto que de cara a las estrategias es una maravilla, la verdad. Iban con el clásico cartel que les decían la distancia que tenían, pero bien, bien. Ya sabes que yo en esto coincido contigo. Pinganillos para la seguridad y poco más. Sí, porque aún así parece que cada selección tenía claro cuál era el movimiento, ¿no? Porque Hmm, tanto Francia incluso diría que lo hicieron muy bien, sí, con Valentín Madois y con Florian Senechal, además de Julian Alaphilippe. Senechal quedó noveno. Y otras selecciones, ya hemos dicho que Bélgica lo hizo bien, no acabó llevándose el resultado que quería, pero respecto a la carrera lo hicieron bien. Los daneses también estuvieron bien, porque además de a Michael Valgren en tercera posición, pudimos ver tanto a Asgreen como a Magnus Cort Nielsen en alguna de las escapadas principales. Y quizá no había ninguna selección por debajo de lo esperado. Quizás sí, diría una Eslovenia en la que vimos a Roglic en alguna de las escapadas, pero al resto poquito. Sobre todo Matek Mohoric, hmm, en el cual tanto tú como yo dimos parte de favoritismo, tanto en el Campeonato de Europa como en este Campeonato del Mundo, y no ha acabado de dar el resultado que esperábamos y que supongo que muchos aficionados también esperaban, por la condición del corredor. sí, ahora iba a hablar también de Eslovenia, pero ya lo has dicho tú todo. ¿Y qué dices del papel de España, Pau? Al final España venía con el equipo que venía, vimos a Herbiti y a Iván García Cortina intentarlo, y quizá lo que destacaría es un Alex Aramburu que cayó, tuvo que retirarse Hmm, y que fue una absoluta lástima. Y después, en cuanto a nota negativa, pero no nota negativa porque tuvieran que ganar, sino porque no se les vio, un Gonzalo Solano y un Carlos Rodríguez que yo esperaba que hicieran un mejor resultado, al menos que llegaran con alguno de los grupos principales, sobre todo por la condición en la que llegaban después de ese Tour de Gran Bretaña. sí, coincido contigo, sobre todo esa escapada ahí con Imal Orbiti, que nos alegró a todos. También Roger Adrià y Lluís Mas, que llegó a última hora por la fractura de escafoides de Soto. Hicieron su labor, pero los que a priori venían en mejor forma, como bien has dicho, Gonzalo Serrano y Carlos Rodríguez, quizás estuvieron por debajo de lo esperado. Y ahora, como siempre, el Easy, que tanto nos gusta, viendo el resultado contrarreloj de Carlos Rodríguez y aquí en ruta, ¿qué hubiera pasado si hubiera corrido con los sub-23? ¿Cómo te gusta el Easy, Pablo? Pues no lo sabremos nunca. Sí que es verdad que viendo la condición en la que llegaba, mejor resultado que en categoría senior hubiera hecho. Ganar. Ganar es mucho decir. Hmm, Aún así, yo creo que es una experiencia. La experiencia siempre la llevas en la mochila. Como tú y yo sabemos, toda experiencia que vives te hace crecer y esta carrera, siendo tan joven como es, solo será una parte positiva de su carrera profesional. Siempre podrá recordar este campeonato del mundo por Flandes. Todos esperábamos que pudiera hacer mejor, pero ¿qué le vamos a pedir? Si está en edad de repetir en sub-23 varios años y ya está con los seniors. muy bien. Vamos ahora con las notas del Mundial. Normalmente no solemos poner al mejor corredor porque decimos el que gana, pero creo que aquí deberíamos dar también a Renko Evenepoel, ¿no? No sé si coincides conmigo. Por supuesto, yo creo que el ganador es Julian Alaphilippe, que hizo un carrerón, pero no debemos obviar
la carrera que hizo el pequeño caníbal, ¿eh? Hay que destacarlo, sobre todo para las voces que dicen que no es un gregario, que es egoísta, que lo único que quiere es ganar él. Aquí demostró que no es así. Seguimos con la sorpresa. Si quieres, empiezo yo, que creo que lo dijiste tú la última vez. Y mi sorpresa principal, por edad, por lo que se esperaba del mismo y porque además hablamos de él aquí en el anterior programa, es Stibar, séptimo, el corredor de la República Checa, miembro de los Lobos, no defraudó y con el caché que había se puso ahí delante. Ole por él. Lo hizo muy bien, soltando al grupo en el que venían Matthew Van Der Poel, Colbrelli Hmm. o Wout van Aert, ¿eh? Que no está nada mal. Hmm. Y para mí, la sorpresa de esta carrera es Neilson Powless, Hmm. el americano. Podemos destacar que los cuatro que llegaron en la escapada no eran nombres principales, podían ser esas segundas espadas, pero a Neilson Powless, a ver quién le metía en el top 10. A pesar de haber ganado la clásica de San Sebastián, el joven americano, yo creo que fue la sorpresa. Y del equipo americano del cual ya hablamos, dijimos que eran gente joven, que venían aquí a curtirse y llevarse a una quinta posición, yo creo que es un gran premio, ¿eh? Que difícilmente podían esperar. Y además es del Education First, doble razón para darle como sorpresa de estos campeonatos del mundo. Pasamos de la sorpresa a la decepción o decepciones. Venga, dime, Pau. Pues la primera decepción que voy a decir, a pesar de que hay dos grandes nombres que esperábamos que ganaran y no lo hicieron, es la de Primo Roglic, el ganador de la Vuelta a España, que parece que no ha acabado de guardar la forma, ¿no? Porque llegó el 48 a 6:31 de los ganadores y que sí que se mostró en alguna de las escapadas, pero para no competir en la contrarreloj, esperábamos que estuviera mejor, ¿no? No a lo mejor que ganara, porque venían grandes galgos, grandes corredores con punch final, pero él es un corredor con un gran punch final y que parecía que llegaba en una gran forma. Además, después de no competir en la contrarreloj, parecía que se estaba guardando para esta etapa en ruta de los mundiales, pero no fue así. Me lanzo yo. Van Aert, Colbrelli, a Roglic también lo tenía, Hirschi, Asgreen, Magnus Cort y Mohoric. Menos mal que hemos dicho una, Pablo, has guardado ahí la lista, has sacado toda la lista a pasear. De No los que pod- has dicho, destacaría que el suizo Hirschi acabó retirándose de la competición. Hmm. El resto llegaron, pero no en el puesto que todos esperábamos. Por eso, por eso. Siguiendo ahora con la mejor selección, voy a decir a Francia, por el mero hecho de que siempre tuvo alguien delante, ya fuera Cosnefroid, ya fuera Valentin Madouas, o ya al final Alaphilippe y Senechal. Así la estrategia y así las piernas duelen menos porque la carrera eres tú quien la provoca. Obviamente la selección principal, la que se llevó el mejor resultado y la que se movió como tocaba en cada momento es Francia, con los corredores que traía aquí. Pero yo voy a destacar a otra selección que en conjunto creo que hizo una gran carrera y es la selección de Bélgica, que fue la dominadora de estos campeonatos del mundo, fueron los capos de la carrera y que lo único que les falló fue ese último estilete, ese último corredor, el que se llevara la medalla. Y les falló el líder, les falló Wout van Aert, que es un corredor que obviamente con la cantidad de victorias que tiene, con el fenomenal corredor que es, tampoco le podemos decir mucho. Y tuvieron a un Jasper Stuyven que estuvo a punto de llevarse la medalla. Si se hubiera llevado una medalla, quizá hubiera cambiado la nota final del equipo, ¿no? Pero hay que destacar el trabajo que hicieron el resto de corredores, sobre todo un Team de Klerk excepcional y un Renko Benepoel excelente. Y siguiendo ahora con el peor país. En cuanto a moverse,
para la cantidad de corredores que tenía y calidad, destacaría a Italia, que hizo unos muy buenos campeonatos de Europa, además en su país. Y aquí venía con una selección impresionante, con corredores que si se metían a la escapada había 3 o 4 que podían ganar y si no ganar llevarse medalla. Y que lo que has dicho tú en varias ocasiones, iban a contrapié. Desde el principio parecía que iban un paso por detrás del resto de selecciones principales. Y al final, si su mejor posición es la 10ª, con Sonny Colbrelli, tanto para ellos como para el resto de aficionados al ciclismo, es una decepción. Destacando también lo que hicieron el resto de competidores de Italia en el resto de categorías, porque ya hemos dicho lo que hizo Baroncini, lo que hizo Filippo Ganna en la contrarreloj, la carrera en ruta femenina también se llevaron la victoria y parecía que venían de dulce. Y no fue así. Yo voy a decir, y para que quede claro que aquí hay diversidad de opiniones, para mí, Bélgica. Porque, por ejemplo, el caso de España, que no venía con ningún favorito, pero Bélgica era la clara favorita y cuando tú eres el claro favorito, corres en casa, la victoria es lo que se te ha de exigir, aunque no corrieron mal, ya lo hemos dicho, aunque ese movimiento de ir hacia adelante con Evenepoel en fuga me parece un poco precipitado, pero para mí tenían que ganar, tenían 2 buenas bazas, incluso tres buenas bazas y no lo consiguieron. Y siguiendo con la imagen del Mundial, la que voy a decir yo es realmente la de la afición belga y de los distintos países que fueron a verlo en todo el recorrido. Espectacular cómo se vive en Flandes y en Bélgica el ciclismo. Las banderas, la gente, niños, adultos. Brutal, sin palabras. Para mí la imagen de estos campeonatos del mundo, además de Julian Alaphilippe celebrando esa victoria, destacar a un Dylan Van Barle que en la meta no se lo creía, llorando como un niño. Hmm. Un gran resultado para una gran carrera, la de este holandés de Lineos. Y como contrapunto, otra imagen sobre el mismo momento, la de Jasper Stuyven intentando explicar cómo había ido la carrera en la entrevista final y no pudiendo soltar casi ni una palabra, lo que es la alegría más absoluta y la tristeza también más absoluta. El holandés y el belga contrapunto en estos campeonatos del mundo en ruta. Y para imagen curiosa, Pablo, también hay que destacar la que va moviéndose por redes sociales, un Matthew Van Der Poel soltando el bidón para intentar encestarlo en una basura que hay a unos 100 metros. Y casi consiguiéndolo, ¿eh? Casi que fue el mejor movimiento del bicho en estos campeonatos del mundo. Siempre da que hablar, la verdad. Dejamos ahora el bloque sobre el Mundial de Flandes, muy intenso, muy interesante, y seguimos con las últimas carreras que se disputaron durante la semana. Empezamos por el Gran Premio de Denain, de categoría Pro Series, en el norte de Francia, casi en la frontera con Bélgica. 200,3 kilómetros, bastante llano, 8 equipos World Tour, pero la participación bastante justa, exceptuando un zorro llamado Jasper Philipsen, que ganó al sprint, el belga de 23 años, siendo segundo Jordi Meus, Del Bora, el belga de 23 años, y tercero, el corredor de Lineos, Ben Swift. Parece que el Alpecin es un equipo de lo que hemos dicho de zorros, ¿eh? En este tipo de carreras en los que no vienen corredores principales, aunque sí grandes corredores, parece que siempre se llevan la victoria, ¿eh? Tienen aquí a otro corredor entre Tim Merlier, la Llena, Matthew Van Der Poel, pero es que Matthew Van Der Poel es el bicho que en cualquier carrera que va puede ganar, pero este Jasper Philipsen, que es otro corredor que en este tipo de llegadas en carreras de un segundo o tercer nivel, siempre se lleva la victoria, ¿eh? Y aquí ya era su octava victoria de la temporada, que no será la última de la semana. Y que creo, Pablo, que se merece un apodo, pero con urgencia. Pues venga, Pau, esa es tu faena.
Pues no sé qué te parecerá, Pablo, pero yo creo que si ya tenemos al bicho y a la Hiena Carroñera en su equipo, el apodo del buitre tampoco le viene mal, ¿eh? A este Jasper Philipsen. El buitre Philipsen. No le queda mal. Es otro carroñero que también en estas carreras de segunda fila no deja títere con cabeza, ¿eh? Seguimos con el circuito de Holland Middelkerke, de categoría .1 en Bélgica, de 190 kilómetros. Un recorrido lleno de tachuelas, con 3 equipos World Tour y una participación muy justa, la verdad. Fue ganado tras escapada por Taco van der Horn, el holandés de 27 años del Intermarché, que ya lleva 3 victorias esta temporada. Segundo fue su compañero Danny van Poppel. Y tercero, el belga de 23 años del Lotto, Tixen. Al final, Pablo, un Intermarché u Ontigobert, cuando demos las notas de la temporada, tendremos que ponerle una buena calificación, ¿no? Porque a pesar de que ya dijimos que era un equipo un poco hecho con retales a principio de temporada, está teniendo unos grandes resultados. Y especialmente con un Taco Van der Horn, el corredor que estaba sin contrato y que ha hecho de momento una gran temporada. Veremos qué tal le va a lo que queda de año. Y además de un Dani Van Poppel, que también parece que últimamente siempre está delante en todas las carreras en las que compite. Sí, aquí de nuevo Taco van der Horn ganó tras escapada, ya empieza a ser un clásico para él. Y seguimos de nuevo para volver a hablar del buitre Jasper Philipsen, ya que en la clásica Paris-Chauny de categoría .1 en el norte de Francia, durante 205,3 kilómetros, un recorrido con muchas cotas pero con un final llano, habiendo 5 equipos del World Tour y una participación discreta, volvió a imponerse al sprint su cuarta victoria seguida, la novena de la temporada. ¡Madre mía! Siendo segundo Pascualón del Intermarché, de nuevo otro podium para el Intermarché, y tercero Dainese, el sprinter del DSM. Y además con esta victoria del buitre Philipsen, que el Alpecin Phoenix ha llegado a un récord y es el de más victorias con un equipo Pro Team. Ahí queda el dato. Y son 31 victorias en esta temporada, y aún queda temporada. Y de esas 31, Pablo, destacando 9 para el buitre, 9 para la Hiena Tim Merlier y 8 para Matthew Van Der Poel. Entre los 3 corredores, tienen más victorias que la mayoría del equipo, de los equipos World Tour, ¿eh? Ahí queda el dato. Madre mía. Seguimos ahora con 2 carreras que aún se están disputando. La primera es la Cro Race de categoría .1 en Croacia. Consta de 6 etapas, 2 llanas, una con tachuelas, una de media montaña y 2 de montaña. Hay 4 equipos World Tour, además del Caja Rural, el Ken Pharma y el Euskaltel. Y hay algún nombre interesante, la verdad. La primera etapa, la que se ha corrido durante el día que hemos grabado el podcast, ha sido ganada por Philipp Bauhaus, el alemán del Bahrein, que ya lleva 7 esta temporada también. Buen año el suyo. Siendo segundo, un corredor que viene de hacer podium en el Mundial Sub-23 como fue el holandés del Jumbo Koig. Y tercero, Halvorsen, el corredor del 1X. Siendo cuarto en esta primera etapa Antonio Angulo y octavo Gocho Martín, ambos del Euskaltel. Parece que Gocho Martín está haciendo un gran final de temporada, ¿eh? Destacando también a un Antonio Angulo que después de su renovación parece que viene con fuerzas renovadas. Y lo que tú dices, el alemán Phil Bauhaus, otro de los sprinters que esta temporada se ha llevado muchas victorias, ¿eh? Y por último, el jovencito holandés Olaf Koig, que tiene muy buena pinta, ¿eh? Y tiene una gran punta de velocidad. Habrá que seguirle. Está en un equipo para destacar. Y destacando también que aquí vimos también al corredor de que hablamos en el programa anterior, a Itamar Einhorn, el israelí de 23 años del Israel Startup Nation, quedando sexto. La otra carrera que aún se está disputando es el Giro de Sicilia,
de categoría .1 en la isla más grande del mar Mediterráneo. Hay 4 etapas, 2 con tachuelas a mitad pero para llegar al sprint y 2 de montaña. Participan 5 equipos World Tour con Movistar y el retorno de Valverde tras la caída de la Vuelta. Además, también están el Caja Rural, el Euskaltel y el Eolo de Alberto Contador. Con una participación con buenos nombres para disputarse entre el Mundial y la París-Roubaix, la verdad. La primera etapa la ha ganado el colombiano del UAE, Molano, siendo segundo albanese del Eolo tras un ataque a 2 kilómetros de meta y siendo rebasado casi en la misma línea. Y siendo tercero el lanzador de Molano, Rich F., habiendo estado Iker Ballarín del Euskaltel en la escapada del día. Y aquí tenemos a 2 amigos de Caza Etapas corriendo, como son Mikel Iturria y Txomin Juaristi. Un Giro de Sicilia que parece que va a ser muy interesante, ¿no? Vienen grandes corredores, veremos cómo está el Bala después de su caída. Y esta primera etapa, que en esos últimos kilómetros que he podido seguir, ha sido muy interesante. Con un Vincenzo Albanese, el corredor de Leo Locometa, que ha estado a puntito de ganar, ¿eh? De hecho, le ha rebasado Sebastián Molano, el colombiano del UAE Team, en los últimos 10-15 metros, ¿eh? Después de un maravilloso trabajo de Maximilian Richeze, el argentino, que le ha hecho una preparación del sprint ideal. De hecho, se han ido los dos solos, dejando al resto del pelotón detrás. Y un Sebastián Molano, que aquí se lleva su tercera victoria de la temporada, después de las 2 que consiguió en la Vuelta a Burgos. Está bien para el colombiano. Quizá esperábamos más de él en la Vuelta a España, pero parece que después de la carrera en tierras españolas ha vuelto a su mejor nivel. Dejamos ahora las carreras y vamos con la sección Salseos Ciclistas, que viene cargadita, cargadita. Empiezo con las renovaciones. 2 años más para un lobo del Dekeuni como Mikel Honoré. Y el Euskaltel ha renovado a Mikel Aristi, a Ballarín, a Joan Bou, a Gochón Martín, a Soto, a Angulo, como hablabas antes, a Cuadrado, a Pello Goicoechea y a nuestros 2 amigos de Caza Etapas, Ibai Azurmendi y Txomin Juaristi. ¡Qué buena noticia! Grandísima noticia, ¿eh? Nos alegramos por ellos. Txomin Juaristi, en la entrevista que hicimos con él, no estaba del todo convencido. Y aquí, buena noticia para él y para el equipo, cómo no. Y un Ibai Azurmendi que se lo merece. Es un gran chaval, muy buena persona. De hecho, son los 2 grandes corredores y grandes personas. Y que al final el Euskaltel se está moviendo bien, ¿no? Está manteniendo el bloque de corredores principales que tiene. Gran trabajo, creo, que han hecho en esta temporada. En todas las carreras que han estado se han mostrado, han estado delante. Quizá, como dijo Txomin Juaristi, el borrón fue un poco esos campeonatos de España, donde no pudieron estar en el grupo principal, pero por lo demás, allá donde van, el naranja del Euskaltel siempre lo podemos ver, como estamos diciendo en este programa, por ejemplo. Y vamos con los fichajes que vienen cargados, empezando por uno de los lobos, Martin Svrsek, 18 años, 15 victorias este año en Junior y estará 6 meses cedido a un Continental. Además, el Astana ficha a Nibali del Trek, vuelve a casa. Education First, al galés de 28 años de Lineos, Dul. Jumbo, a Milan Bader, holandés de 25 años que viene de mountain bike y combinará los 2 calendarios. Además, Cofidis, a Credes, holandés de 30 años del Intermarché. Y el Lotto, y ya me paro para que digas, a Schwarzman, el alemán del Bora. Empezaremos por el eslovaco Martin Sverk. Mi eslovaco no es el mejor, obviamente. Si ya el francés me cuesta, imagínense el eslovaco. Pero es un corredor que con 15 victorias en la etapa junior tiene una gran pinta. Tiene 18 añitos y si los Lobos han apostado por él, ya sabemos de la clase de corredor de la que vamos a hablar. Además, destacando que siendo eslovaco,
quizá tenemos aquí al nuevo Peter Sagan. Mm. El tiempo dirá, ¿no? Y después, sobre el resto de corredores que has dicho, un Vincenzo Nibali que vuelve a casa con 36 años al equipo Astana, donde siempre ha tenido grandes resultados y que quizá es un fichaje sin presión. Como siempre, le veremos delante y en gran forma. ¿Y por qué no? Una victoria, ¿no? Sería bonito verle con el azul del Astana llevándose alguna victoria, aunque sea en una etapa de un día. Y por último, Milan Bader, el corredor holandés que viene del ciclocross, cómo no, y que destacaré su tercera posición en los europeos de 2019 de ciclocross, por detrás de un corredor que también es holandés y que es muy destacado, como es Matthew Van Der Poel. Veremos qué tal le va con el Jumbo, pero con que esté al nivel o cercano a lo que hacen el resto de corredores del ciclocross, qué nivel Maribel, ¿no? Para el Jumbo. Y tanto, y tanto. Y vamos ahora con los fichajes de equipos españoles. En primer lugar, el Caja Rural incorpora a Mikael Schlegel, checo de 26 años, el Burgos a Mikel Raim, estonio de 28 años, y a André Domínguez, el portugués del EFAPEL de 19 años. Movimiento español, pero no un equipo español, como es Johnny Zaguirre, que fichará por Cofidis, y Movistar va a incorporar a Óscar Rodríguez, el corredor de 26 años del Astana y ganador de etapa en Vuelta a España, y al sprinter del DSM, Max Kanter, alemán de 23 años. Toda una sorpresa este último fichaje, la verdad. Destacaría a André Domínguez, el portugués de 19 años, que es actual ganador de la Vuelta a Portugal del futuro para jóvenes promesas. Parece que es un gran corredor y que es un gran fichaje para el Burgos de H. De hecho, teniendo 19 años, gran proyección, ¿eh? Y ya hablando en cuanto a equipos del World Tour, el movimiento de Johnny Zaguirre para el Cofidis, yo creo que puede ser el líder en alguna de las, no diría grandes vueltas, pero vueltas de una semana, seguro. Hmm. Veremos qué tal se le da. Compartirá equipo con los hermanos Herrada y le deseamos lo mejor desde aquí. Hmm. Y por último, los fichajes del Movistar, Óscar Rodríguez, que ha hecho una gran temporada con el Astana y que le deseamos lo mejor. Y creo que es un gran fichaje para el Movistar. Y quizá el otro fichaje, no lo acabo de entender, Pablo. Tú no sé cómo lo ves, pero un Max Canter que viene del DSM, que viene como sprinter, pero que realmente tampoco ha tenido unos grandes resultados. De hecho, victorias este año no ha tenido ninguna. Respecto a Max Kanter, realmente con el dinero que dejarán de pagar a Miguel Ángel López, creo que se ha de empezar a invertir, ya veremos dónde, pero quizás podrían haber aspirado a un sprinter de los top, no te voy a decir top 3 del mundo, un top 5, top 7, creo que sí. Pero es que además, aunque no sea Max Kanter y sea Groenewegen, a un sprinter, cuando compita, le has de poner por lo menos a 3 corredores para él, tanto para el treno como para rodarlo y dejarlo en posiciones de cabeza en el pelotón. Y sí que me parece un movimiento acertado en cuanto a que llevamos nosotros en cada programa mencionando carreras punto uno y carreras pro series que el 90%, Pau, ya lo sabes tú bien, que también las ves, llegan al sprint. Así que para ganar puntos UCI, que son muy importantes, y para conseguir una victoria, si se da el caso, hay que tener un sprinter en tu equipo. Sí, pero ahora voy a hacerte la comparación. Por ejemplo, el fichaje del UAE Team, Álvaro Jodek, el joven colombiano, Hmm. es un corredor con una gran predicción y que además ha tenido victorias esta temporada. El mejor resultado de Max Canter son dos cuartas posiciones, una en el Tour de Gran Bretaña y la otra en el Tour de Polonia. No está nada mal, tiene 23 años, es joven, pero aún así, no sé. Es que al final al Movistar siempre le pedimos lo mejor y después seguramente me callará la boca y hará una gran temporada. Pero así a simple vista, si el DS me lo deja escapar, por algo es. Bueno, pero el DSM también siempre es un equipo de los que deja
ir a los corredores o los corredores se van, ¿eh? No es un equipo que suelen tener una gran permanencia. Ya vimos el año pasado movimientos de Hirschi, este año con Storer. No es un equipo que los corredores estén muchas temporadas. Estoy de acuerdo contigo, Pablo, pero si destacamos que el DSM es un equipo alemán, que dejen escapar a una perlita de 23 años, me cuesta de creer. Sí que es verdad que dejaron escapar, por ejemplo, el año pasado a Mark Hirschi, al suizo, pero poderoso caballero es don dinero. Lo que le pusieron sobre la mesa a Hirschi no lo podía poner el DSM. Quizá el contrato que le han hecho en Movistar a Max Canter sí que lo podrían igualar al DSM. Que de todas maneras, como bien dices tú, en Movistar necesita corredores para ese tipo de carreras de segundo nivel o de tercer nivel. Pero recordemos la experiencia con Kool-Aid, el inglés. Lleva 2 años en el equipo y no lo hemos visto levantar los brazos. Tampoco ha estado cerca, ¿eh? Hombre, creo que el nivel entre uno y el otro dista de ser el mismo. Pero es lo que te digo, aunque no fuera Kool-Aid, fuera Gaviria o fuera Merlier, si no tienes un treno que te apoye, muy difícil lo vas a tener. Sí, porque al final, y hemos hablado este programa mucho de los zorros, de los tres nombres, de esos tres grandes corredores, pero tendríamos que hablar del gran equipo que es, porque les preparan el terreno de la mejor manera. Pocas veces se buscan ellos las habichuelas. Bueno, el bicho sí, pero los otros dos, como buenos carroñeros, van a aprovecharse del trabajo del equipo. Y lo que tú dices, aquí en el Movistar, bien que traigan un sprinter, pero pocos corredores para trabajar, a simple vista. Y respecto a Óscar Rodríguez, sí que me parece que ha hecho un buen año, la verdad, como has dicho tú, que para el equipo B del Movistar de categoría y que ha de ir a una gran vuelta, por lo menos. Me parece acertado el fichaje, aunque quizás después de ganar esa etapa en la Vuelta a España, quizás esperaba un poco más de él, pero aún tiene 26 años y puede dar mucho de sí. Yo creo que para un roster del Giro de Italia, donde el Movistar siempre como que no lleva las primeras espadas, llevar a un Óscar Rodríguez así en un segundo plano para intentar llevarse alguna victoria y para intentar hacer un buen puesto en la general, creo que sería una gran carrera para él. Y quizá lo que tú dices, después de la victoria en la Vuelta a España, esperábamos más de él en el Astana este año. De hecho, la experiencia en el Astana no ha acabado de ser la que podíamos esperar a principio de temporada, pero bien, se lleva una tercera posición en la ruta de Occitania, por ejemplo, en la general, y a pesar de ello, yo creo que es un gran corredor y que puede ser de mucha utilidad para Movistar, en etapas de montaña, en etapas de media montaña, y por qué no luchar por alguna victoria de etapa en carreras de sube y baja. Bien. Pau, vas buscando la música mientras hablo del calendario, aunque sé que tienes algo que decir, y del próximo programa. Por supuesto. Un calendario en el que van a continuar disputándose el Giro de Sicilia y la Croix Race. Además, se va a disputar el monumento número 1, la clásica de las clásicas, la París-Roubaix. Que Pau, ¿qué nos puedes decir de esta carrera? Que sé que te has estudiado unos preciosos datos. Pues lo que puedo decir de esta grandísima carrera de la cual ya he hablado antes, el Infierno del Norte, la clásica de las clásicas, que este año será su 118 edición, ojo al dato, y que es una carrera que va a recorrer 258 kilómetros y de ellos 55 kilómetros de adoquín. ¡Mamma mía! Repartidos en 30 sectores. Lo que vamos a ver este domingo, Pablo, quizá sea más rock and roll que incluso los campeonatos del mundo. Aún no sabemos qué equipos van a competir, qué ciclistas, aunque seguro que veremos algunos de los bichos. A Matthew, seguro que ya lo dijo, que el campeonato del mundo le había venido bien para preparar esta París-Roubaix. Wout van Aert va a venir con ganas. Además, un Wout van Aert en la última París-Roubaix, en el año 2019, quedando 80 kilómetros, tuvo un problema mecánico. Volvió a entrar en el grupo y cambió de bicicleta. Cambió de bicicleta y en la primera curva a mano derecha cayó
cayó y aún así, sin que ninguno de sus compañeros le ayudara, porque delante iba, por ejemplo, Taco Van der Horn, que en aquel momento corría en el Jumbo-Visma, consiguió meterse en el grupo principal y después consiguió meterse en la escapada final, aunque al final tuvo que desistir y seguramente vendrá con estas imágenes en la mente y con ganas de resarcirse, además después del final del Campeonato del Mundo. Y lo dicho, una competición durísima, que de hecho podemos decir que es la más dura, con más kilómetros de papel casi que ninguna, y que aquí la veremos por primera vez en un final de año, porque normalmente se suele competir en abril. La gente vendrá ya cansada, pero con ganas de victoria. Y Pablo, no nos la vamos a perder, ¿eh? Eso seguro. Para nada, muy buenos datos. Además, también se va a disputar la Eurometropole Tour, categoría Pro Series, la Route Adélie de Beltré, punto 1, la Classic Loire Atlantic, punto 1, el Giro de la Emilia, Pro Series, la Sparkassen Münsterland Giro, categoría Pro Series, la Copa Bernocchi, también Pro Series, el Memorial Frank van den Broek, punto 1, y la 100 Trevali Varesin, categoría Pro Series. Decir que el Gran Premio Bruno Bergheli, el Tour de Fusú y el Tour de Vendée, todas ellas, punto 1, han sido canceladas por la COVID-19. Así que en el próximo programa hablaremos de todas estas carreras. Mucho, mucho para ver. Pero no podemos despedir Cazatapas sin saber la respuesta de la pregunta de la semana. Por supuesto, Pablo. Y recordemos la pregunta de la semana. Y es, ¿qué corredor ha ganado 4 veces, además de Roger de Blaming, en la París-Roubaix? Y los nombres son los siguientes: Eddy Merckx, Tom Bonnen, Johan Museeuw y Philippe Gilbert. Creo que la sé. ¿Tom Bonnen? Efectivamente, Pablo. Últimamente estás que te sales, ¿eh? Estás que te sales, porque además de 4 victorias, de Tom Bonnen fue 2 veces segundo. ¿Ah? Si a De Blaynik le llamaron Mr. París-Roubaix, yo creo que Tom Bonnen se quedó cerquita, ¿eh? Le faltaron 2 segundos puestos para igualar a su compatriota. Y destacar que Tom Bonnen ganó en 2005, en 2012 y es el último corredor que ha repetido victoria, porque ganó tanto en 2008 como en 2009. Grande resultado, la del sprinter belga, que aquí demostró que no era solo un sprinter, que sabía moverse sobre adoquín y lo hacía de una manera excepcional. Y después, respecto al resto de corredores, el resto de belgas son grandes nombres. Eddy Merckx ganó en 3 ocasiones, en el 68, en el 70 y en el 73. Johan Museeuw lo hizo también en 3 ocasiones, en el 96, en el 2000 y en el 2002. Y un Philippe Gilbert, que es el último ganador de la París-Roubaix, compitiendo con el equipo de los Lobos, ¿eh? Ganó esta gran carrera en esta edición que he dicho que Wout van Aert tuvo tantos problemas. Philippe Gilbert hizo una carrera excepcional, de hecho fue el más fuerte, yo diría con diferencia, y la acompañaron en el podium 2 corredores que igual los vemos este año compitiendo en Francia, como son Nils Politt, el alemán, y un Yves Lampaert, que aquí hizo que el equipo de los Lobos se llevara primera y tercera posición, ¿eh? ¿Cómo no? Los Lobos cazando en manada, ¿eh? Parece que esta París, el infierno del norte, es la carrera de los belgas. Veremos quién es el siguiente ganador. Muy bien. Siguiente programa lo veremos. Y ahora, ponme la música. ¡Que nos vamos, amigo! Esto ha sido todo por hoy. 32º programa de Caza Etapas. Esto no para. Seguimos por el ciclismo. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Nos podéis escuchar
en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Allí podéis suscribiros, darle me gusta y comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego, gente. Bye, bye.